Vicky. Ok. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y vamos a orar con Maggie para dar gracias. Impactante la lección de hoy, muy, muy bueno para animar nuestras almas. Así que si puedes quitar tu micrófono, Maggie. ¿O quiere orar, Vicky? No, tú puedes orar. Ella puede después al final. Ya te dije a ti. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por todo lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo, Padre. Te damos las gracias por tu palabra, porque siempre nos estás guiando a cada momento con ella. Nos das instrucciones y nos das la forma en que te agrada que hagamos tu voluntad. Ayúdanos para que no solamente esta palabra la tengamos nosotros, sino poderla compartir con las personas que nos rodean, poder dar el mensaje de salvación, estas buenas nuevas a las personas que nos rodean. También pedirte para que prepares todos sus corazones, Señor, las personas a las que les hemos de hablar. Te pedimos por ellos para que tú les concedas el arrepentimiento y la salvación. En este momento vamos a estudiar lo del libro de integridad y sabiduría. Queremos rogarte, Señor, que nos permitas poner en práctica cada enseñanza que nos estás dando. Eh, Ilumínanos, danos convicción, fortaleza y danos sabiduría, Padre, para poderlo vivir, poder vivir a cada parte de la palabra que nos das. Te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, Maggie. Pues estamos en la lección de la sabiduría en la literatura, de la Biblia de sabiduría, y la otra semana vimos que estaba hablando de 4 definiciones de sabiduría del Antiguo Testamento. Uno era una habilidad manual. ¿Quién me puede decir lo que es tener una habilidad manual cuando la Biblia habla de sabiduría en el área manual? Que tenemos la forma de desempeñarnos o hacer algo que Dios nos haya dado como un don, Como varios, no un don, un talento, un talento, perdón, un talento. es diferente, pero es una habilidad manual. Y ustedes pusieron en el chat varias de sus habilidades manuales y fue muy lindo ver lo que hacen. La otra, número 2, era una habilidad intelectual, ¿no? Una persona que observa y explica cómo funciona el mundo natural, un gran discernimiento, una habilidad de conocer y discernir cómo funcionaba el mundo y a su alrededor. Eso vimos hace 8 días. Número 3 fue la aplicación del conocimiento con sentido común. Algunas personas tienen esa gran capacidad de conocer y entender las cosas de una manera especial y lo explican. Y es muy sencillo cuando lo explican. Tú y yo tratamos de explicarlo y no damos una y nos enredamos en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Y también la sabiduría en el temor del Señor. Y ahí fue muy, muy importante lo que empezamos a ver, que vamos a ampliarlo en el día de hoy en nuestra clase, que verdaderamente, uno que es verdaderamente sabio, estoy en la página 183 repasando, es cuando teme al Señor, cuando el reverenciarlo lo busca y aprende de él a través de su palabra, ¿no? Eso es cuando realmente somos sabios. Empieza con el temor al Señor. Y vimos varias veces, como voy a volver a repasar, que cómo puedo temer al Señor, necesito conocerlo. Entonces necesito pasar tiempo en la palabra. Y ese es el fin de todo, ¿no? De conocerlo y pasar tiempo con él, ¿no? Sin el temor de Dios no podemos lograr una vida que lo agrade. Vimos en la página 184 que el temor del Señor nos coloca entonces en una correcta relación con Dios. Y yo creo que todos estamos aquí
porque queremos disfrutar de esa correcta relación con Dios. Como un amigo mío que estuvo atrapado en pecado por años, me dijo, ay, qué rico es vivir en santidad, ¿no? Descansas cuando no estás luchando contra las cosas del enemigo. Y en la página 185 vimos que no podemos vivir engañados y así ser sabios. No puedo decir, ay, pues yo vivo con mi novio porque está muy complicado casarnos y nos amamos y Dios lo sabe. Pues estás engañada. ¿Cómo puedes vivir en sabiduría? Así como MacArthur una vez aconsejando a una pareja en la iglesia que se quería casar y les estaba dando consejería matrimonial, él les preguntó, ¿y cuándo leen la Biblia juntos? Y la chica súper emocionada dijo, cada mañana al despertar nos leemos la Biblia. ¿Cómo? ¿Despiertan juntos? ¿Duermen juntos? ¿Viven juntos? No pueden saber si es la voluntad de Dios que se casen. Mejor sepárense 6 meses sin hablar, a ver si regresando empiezan la relación con santidad. Así es que no puede haber una verdadera sabiduría sin una relación correcta con Dios. Y eso es elemental, ¿no? La sabiduría no comienza con una acumulación de datos, sino teniendo una relación con Dios. No es porque fui al seminario y sé muchas cosas. Eso no me hace sabia. Me hace conocer muchas cosas, nada más. ¿Y qué dice en Romanos? Que el conocimiento envanece y el amor es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bueno, estamos empezando ahora. Una cosa más que quería decir, vamos a empezar en la página 186, abajo. Arriba subrayamos y repito, el conocimiento de Dios mejora nuestra inteligencia y aumenta nuestra sabiduría, porque cuando Dios se complace en nosotros, Él nos da entendimiento. Entonces, sí es importante conocer, pero obedecer también lo que aprendo, ¿no? Y el segundo párrafo de abajo, conocer a Dios nos permite ver, evaluar y discernir el mundo. La vida desde un punto de vista espiritual, es decir, nos ayuda a ver las cosas por encima del sol, ¿no? ¿Y no te acuerdas cuando tú conociste a Cristo y empezaste a ver el mundo, no lo viste diferente? Yo me acuerdo, ¿no? Empecé a ver todo diferente y hoy en día seguimos viendo las cosas diferentes. Vemos la guerra en Israel y lo vemos diferente que otra gente del mundo, ¿no? Vemos el desastre en nuestro querido Acapulco y lo vemos diferente. Porque tenemos los lentes espirituales y es súper importante eso. Así es que vamos a empezar a leer aquí abajo, página 186 con Martita, que fue la primera en conectarse. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Recuerden de Salomón, que Patty, que no pudo conectarse, pero después lo va a escuchar. Ella dijo, entonces Salomón, si era tan sabio, ¿por qué fracasó terriblemente al final? Y ahora vamos a leerlo, ¿no? Y eso es una gran lección para nosotras, chicas, porque yo tengo desde 1971, hace 52 años que entregué mi vida a Cristo, pero todos los días tengo que renovar mi relación con Cristo. No puedo confiar, pues ya tengo 52 años en Cristo, ¿no? Nada puede tumbarme, claro que sí. Vivo en ese temor al Señor porque busco la santidad. Y así es que no te confías porque mucho tiempo has estado en Cristo. Eso fue parte del problema de Salomón y aceptó otras cosas en su vida. Vamos a empezar a leer. Martita, ¿puedes quitar tu micrófono? Hubiéramos ensayado cuando te conectaste, ya. Y ahora prende la cámara. Okay. Ahora prende la cámara. Sí. Daste la cámara. Eso.
¿Cuál es la diferencia entre Salomón, que se expresa con tan poca sabiduría, y aquel otro Salomón, el cual la palabra misma testifica que poseía una sabiduría extraordinaria? La única diferencia fue su relación con Dios, nada más cuando él pronunció estas palabras. Necias tenía el mismo intelecto con el cual nació la misma cantidad de materia gris que cuando todos los habitantes de la tierra acudían a él para oír su sabiduría. Lo que él ya no poseía era una relación correcta con Dios. Dicho de otra manera, perdió los lentes de Dios para ver la vida. Él había perdido toda la sabiduría que Dios le había dado porque ya no había temor de Dios con él. Cuando Salomón vuelve en sí, él concluye el libro de Eclesiastés con estas palabras: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eclesiastés 12:13, referencia 1960. Ese es el principio de la sabiduría. Eso es lo que nos conecta con Dios. Si nos desconectamos, perdemos de inmediato todo entendimiento. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que él había dicho? Tenemos que regresar al otro párrafo, que lo que está en itálico, que dice, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Y aquí el autor, el doctor Núñez, dice, si hay algo que suena como el razonamiento de un necio, es eso. ¿Cómo pudo hablar como un necio que es lo mismo? No, nosotros tenemos un espíritu y podemos ir al cielo, no es lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que cambió ese conocimiento, esa sabiduría que tenía, que tanta gente venía de todos lados para oírlo? Subrayan ahí abajo, la única diferencia fue su relación con Dios, nada más. Es para mover nuestro tapete y cuidar mi relación con Cristo. Y no importa cuántos años tengas en Cristo o cuánto leíste la Biblia la semana pasada, hay que volver a leer, hay que siempre estar en comunión con Él, ¿no? En la página 187, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué se desconectó? ¿Cómo perdió esa relación con Dios? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Pues él lo que hizo fue que se empezó a olvidar, cayó en pecado porque primeramente empezó a tomar mujeres y permitió que cada mujer hiciera sacrificios a sus ídolos y él no se opuso a eso, de ahí empezó. Exactamente, eso fue lo que pasó, no tenemos que agregarlo, ¿no? Él permitió que otras personas, él se casó con muchas mujeres paganas y admitió todo su idolatría, ¿no? Él, subrayan, él ya no poseía, lo que no poseía era una relación correcta con Dios, porque admitió cositas que penetraran su vida. Perdió los lentes de Dios para ver la vida. Ya estaba nublada todo, ¿no? Por admitir otras mujeres paganas a ocupar su vida, ¿no? Ya no había temor de Dios en él. Y por eso dice que cuando vuelve en sí, él concluye el libro de Eclesiastés con esas palabras. Mira, no hagan lo que yo hice, realmente eso es lo que está diciendo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y todo el conocimiento o toda la sabiduría que en un momento tuve no me va a ayudar si no sigo cuidando mi relación con Dios, ¿no? Y qué bueno que estamos en una iglesia que ofrece muchos estudios bíblicos, ¿no? Y yo digo siempre, si puedes tomar el estudio con Rosy, tómalo. Si puedes tomar otro estudio, tómalo. Todos los que pueden, aprenden, crecen. Pero también es importante que den lo que reciben. No se engorden espiritualmente. Me gusta usar libros como este, porque
ya puedes empezar a leerlo con otra persona. Por eso les indico qué es lo más importante para subrayar, para que sea más fácil para cada uno de ustedes enfatizar lo importante, ¿no? Porque yo sé que no todos han ido al seminario y aún yendo necesitamos ayuda. Y por eso me gusta usar buenos libros. Yo quisiera animarlas, oren. ¿Con quién podría yo empezar a leer este libro? No hemos terminado, pero pues pueden empezar porque todavía hay mucho que ya hemos leído. Y los otros libros que hemos leído, hay que pensar en invertir en otra vida. Van a crecer mucho más. Ujú. Así es que él perdió eso porque perdió su relación con el Señor por dejar que mujeres extrañas llegaran a habitar su vida, su palacio. Y al final dice, si nos desconectamos, perdemos de inmediato todo entendimiento. Yo tengo un amigo y me causa mucha tristeza decir eso. Él ha estudiado en nuestro seminario, él ha sido pastor de una iglesia y él ahora está viviendo con una mujer porque me dijo, es muy complicado para mí casarme con ella. Y entonces vive con ella y ya no va a la iglesia y no me busca porque él sabe que está mal. ¿Cómo? Fue pastor, estudió en nuestro seminario, descuidó su relación, permitió que una mujer que según él ganó para Cristo ocupara su corazón más que Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy, muy fácil que eso llegue a suceder. Vamos a seguir leyendo con Leo Javier, la feliz cumpleañera del otro día. Y que se casó, eso no son, es el espíritu engañador y eso es El apóstol Pablo en Primera de Corintios nos ayuda a entender cuándo comienza en realidad el entendimiento, pero el hombre natural, el que no conoce a Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender. No es simplemente que no las entiende, no puede, porque se disciernen espiritualmente. Cuando un individuo viene a los caminos de Dios, es cuando su sabiduría verdaderamente comienza, porque es entonces cuando por primera vez puede ver el mundo como Dios lo ve. Hasta ese momento, él poseía una sabiduría natural, en que muchas veces le daba una perspectiva por debajo del sol, que no es correcta y que no es la que Dios valora. De ahí entonces que si el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es la regeneración, ese nacer de nuevo, lo que le permite que la persona comience a tener sabiduría por primera vez. Oh, entonces vemos que el hombre que no tiene a Cristo, el hombre natural es el hombre común y corriente, el que no ha entregado su vida a Cristo, no puede entender nuestra fe, no puede entender cómo actuamos. Van a decir, ay, eres una tonta, te dejas, ¿no? No van a entender la paz que Dios nos da, no van a entender nuestro razonamiento de la Biblia. Nosotros vemos las cosas como Dios las ve, porque lo buscamos, ¿no? Y al final dice, de ahí entonces, que si el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es la regeneración, ese nacer de nuevo, lo que permite que la persona comience a tener sabiduría por primera vez. Subraya eso, súper importante. Es cuando entregaste tu vida a Cristo, ¿no viste todo diferente? Eso era la sabiduría de Dios iluminando tu mente para empezar a ver las cosas diferentes. Hasta ahorita como que nos damos cuenta, ¿no? Pero Dios estaba dándonos lentes espirituales, no del ángel Moroni como en el libro de Mormón para hacer una farsa, sino para entender por qué son las cosas como son y qué es lo que Dios quiere hacer con el mundo. José, ¿puedes seguir leyendo? Observe otra vez
como Santiago lo dice de una forma muy natural. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5, 6. Me pregunto, ¿cuántos creyentes al encontrarse frente a una situación difícil, ya sea familiar o laboral, estuvieron dispuestos a decirle a Dios, no estoy seguro de qué debo hacer, Dios? Dame sabiduría. Muy pocos lo hacen y lo único que nos lo impide es nuestro orgullo. Sin embargo, las instrucciones acerca de lo que nos toca hacer están claras en la palabra. Usted se ve falto de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cuántos cuando no saben qué hacer oran? ¿Puedes levantar tu mano? Es que esa es la diferencia de estar en una iglesia que enseña la palabra. Nos han instruido, no sabes qué hacer, ora, busca al Señor. Yo todos los días digo, Dios, para esta clase, guíame, ¿qué debo de enfatizar? ¿No? Dame sabiduría para compartir, para enfatizar lo que tú necesitas en el corazón de cada hermana. Yo creo que me sorprendió cuando leí eso, que poca gente pide sabiduría, porque en nuestro medio hemos aprendido, tenemos que depender de Dios, pero si no lo haces, quiero animarte. El Señor dice, ¿te falta sabiduría cómo tratar a ese sapo en tu casa que es tu marido? ¿No? Pide sabiduría. En vez de pelear tú por tú, pide sabiduría. ¿Cómo, Dios, hazme una mujer sabia que edifique mi casa, como dices en tu palabra? ¿No? Cuando no sabes cómo tratar a una vecina fea, todos tenemos vecinos difíciles. Dios, dame sabiduría. Muéstrame cómo debe de ser mi actitud. ¿Qué debo de contestar? Él promete enseñarnos. Me encanta el Salmo 32:8. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Cada vez que rescato un animal, como rescaté esos bebés, ¿no? Yo digo, Dios, dame sabiduría para poder rescatarlos y úsalo para tu gloria, porque no sé qué hacer. No quiero quedarme con más gatos, pero no puedo abandonarlos si tú me estás abriendo los ojos y veo su peligro. Así es que da mi sabiduría y abre puertas. Me da oportunidad de compartir con vecinos. Una vecina en mi conjunto, casada con otra mujer, es lesbiana por años y años, quiere uno y he sido amiga de ellos por muchos años y el gatito me abre puertas para otra vez tener contacto con ellas y hablarles del amor de Dios, ¿no? Así es que pide sabiduría si te hace falta. Tenemos que hacerlo más y más y más. Entonces, subráyalo ahí abajo en la página 187. Dame sabiduría. Si no sabes qué hacer, Señor, muéstrame. Y pues mira, yo me acuerdo de Pedro, cómo pudo caminar sobre el agua. Él vio en la tormenta, vio a Jesús sobre el agua y el viento y él dijo, manda que yo vaya a ti, ¿recuerdan? ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Y entonces empezó a caminar sobre el agua, pero quitó sus ojos de Jesús y vio el fuerte viento y tuvo miedo y se hundió. Tenemos que pedir sabiduría, pero necesitamos estaba leyendo el mensaje que me llegó, pedir sabiduría, pero tomar un paso en fe. No es que
Dios, muéstrame qué debo de hacer. Y tienes que hacer algo, pero como no ves bien claro qué debes de hacer, no haces nada. ¿No? Pedro tuvo que poner un pie enfrente del otro con sus ojos en Jesús para caminar sobre el agua. También nosotras a veces tenemos que tomar un paso de fe. Mira, Dios, no estoy segura, da mi sabiduría. Y a veces te va a decir, quédate quieta, no hagas nada. Pero cuando tienes que hacer algo, tienes que tomar un paso en fe y ver lo que el Señor hace. Hay que pedirle sabiduría. Vamos a seguir leyendo con Griselda. Por el contrario, muchas veces hacemos lo que Proverbios 3:5 nos aconseja que no hagamos. Nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Ignoramos este mandato de las Escrituras y en ocasiones tomamos decisiones importantes conforme a lo que con la razón humana pensamos que es lo correcto. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. Nuestro nuevo nacimiento es sobrenatural. El Espíritu que mora en nosotros es sobrenatural. El Dios que tenemos es sobrenatural. ¿Cómo es entonces que reducimos todo a una vida natural? Cuando actuamos así, nos parecemos a los intelectuales de este mundo, pues permitimos que nuestro intelecto explique la mente de Dios. Decimos creer en un Dios sobrenatural, pero si luego no podemos explicar las cosas de manera natural, no las creemos. ¿Dónde está entonces nuestra fe? Qué impactante párrafo, ¿no? Seguimos a nuestro parecer, nuestro propio entendimiento. Trato de hacer las cosas a mi manera para no pagar extra, ¿no? Es que si yo digo la verdad, voy a tener que pagar una multa. Bueno, si te lo mereces, debes de pagarlo, no debes de mentir y hacerlo a tu manera, ¿no? Subrayan, pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. Nuestro nuevo nacimiento es sobrenatural. El Espíritu que mora en nosotros es sobrenatural. El Dios que tenemos es sobrenatural, ¿no? Me acuerdo, recibí una multa por ir 62 kilómetros en una zona de 60. Y fui aquí a Tizapán y les dije que quería hablar con alguien, que cómo era posible. Y pues se dieron cuenta que era gringa. Y entonces me mandaron, me pasaron a hablar con el jefe. Y le comenté, ¿no? De que mi cuñado en Los Ángeles había sido policía y eso le dio mucho gusto y que yo amaba México y yo no quiero romper la ley, pero era una bajada y pues era difícil de frenar y él dijo, sí, lo entendemos, ya lo cambiamos, ya tienen que ir por lo menos 5 kilómetros más para que haya una multa. Entonces le dije, pues, ¿por qué no lo hacen retroactivo entonces? Y él pensó que yo sabía mucho por saber la palabra retroactivo, que en inglés es casi igual, retroactive, y me lo perdonó, pero fue legal. No fue yo dándole una mordida y pude compartirle de Cristo, ¿no? Así es que quizá las cosas suceden para que seamos un testimonio para la gente. No sé si yo lo veré en la gloria, pero cada gotita que damos, en vez de usar nuestro propio razonamiento, nuestro propio entendimiento, como dice en Proverbios 3:5, ¿no? Pero confiamos en Dios, tenemos un Dios sobrenatural. Él mueve los corazones del rey, del jefe de policías, ¿no? Y si tuviera que pagar la multa, la pago. Hay que ser honestas y saber que Dios proveerá, ¿no? Y al final, si luego no podemos explicar las cosas de manera natural, no las creemos. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? No tenemos que entender todas las cosas, chicas, no podemos. Es una mente limitada a lo ilimitado, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con Maggie. De la lista de los cumpleaños. Y primero vamos a escuchar a Lupita. Maggie. Gracias, buenas noches a todas. Ayer estaba escuchando una conferencia que hablaba de los días de la creación de Génesis
Y hablaba el pastor que tenemos que tener mucho cuidado en no creer algo de la palabra, porque con eso podemos empezar a desacreditar a lo mejor los días en que fue hecha la creación y después otras cosas, y que eso es una puerta muy, muy peligrosa para negar nuestra fe, y que entonces tenemos que dar por sentado y creer todo lo que está en la Biblia, porque todo es palabra de Dios y es verdad. Y Dios tiene el conocimiento total y yo no. Así es que voy a creer en lo que yo sé, creer en lo que Dios dice, ¿verdad? Ok, Maggie. No se trata de tener una experiencia mística, como muchos pretenden hoy en día, sino de alcanzar un mejor entendimiento de los hechos que tenemos por delante. Gracias a la iluminación que Dios nos da por medio de su Espíritu, a través de su palabra y cuando le pedimos sabiduría. Y eso lo podemos hacer de forma sencilla y en cualquier circunstancia, aún en medio de una consejería. Pero, como pastores, a veces no nos atrevemos a hacerlo porque nos preocupa que el aconsejado pueda pensar que no tenemos suficiente experiencia ni experiencia si nos escucha admitir que no sabemos qué decirle frente a su situación. El corazón humilde no piensa de esa manera, más bien reconoce que hay muchas cosas que no conoce y que solo en Dios puede encontrar verdadera sabiduría para manejarse ante las situaciones complejas de la vida. Andrew Murray lo dijo de esta manera: la verdad es esta, el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo puede vivir en usted. Tan, ¿no? Mucha gente busca experiencias místicas, sobrenaturales para poder creer. No quieren estudiar, no quieren leer, no quieren recibir convicción por su pecado, quieren algo eh, grandioso, ¿no? Para que se jacten, como Pablo dijo en 2 Corintios 12 al principio, pues una vez, hace muchos años, yo tuve una visión y o sea, él estaba minimizando una experiencia mística, ¿no? Más bien hay que subrayar abajo, reconoce que hay muchas cosas que no conoce, ¿no? Hay que tener humildad. Y cuando primero Dios, tú empiezas a compartir este libro con otra hermana, no tengas miedo si no sepas algo. Sé humilde, ¿sabes qué? No, no estoy segura. Dame chance, lo estudio y después te contesto. Ese es ser humilde. Yo no sé todas las cosas. A veces no me acuerdo dónde se encuentra un versículo y digo, ok, busquen, ayúdenme, ¿no? Entonces vamos a subrayar, reconoce que hay muchas cosas que no conoce y que solo en Dios puede encontrar verdadera sabiduría para manejarse ante las situaciones complejas de la vida. Y lo que dijo Andrew Murray, que atinado. La verdad es el orgullo tiene que morir en usted o nada del cielo puede vivir en usted. Sí. Tenemos que ser humildes, ¿no? Es un privilegio poder invertir en vidas de otras personas y todos debemos de estar haciéndolo. Todos debemos de estar haciendo discípulos de alguna manera. No es nada más tomar, tomar, tomar. Lo que somos ricas en nuestra iglesia. Hay que dar. Si no estás dando, vas a tener que rendir cuentas a Dios. Así es que muy, muy importante. Y por eso uso libros, porque es fácil de poder ya repasar lo que ya leíste. Vamos a seguir leyendo ahora con Ale para que se despierte. Ya te vi, Ale. No estoy ahí para darte dulces. Ya me viste que me estoy durmiendo. Ya te voy a pellizcar. No, es que me desperté temprano. Muchas veces la falta de sabiduría del creyente se debe a su ambivalencia al caminar. Quiere la sabiduría de Dios, pero sin un caminar íntegro y sin estar en conformidad con los mandamientos de Dios. De ahí la necesidad de entender lo que significa andar en el temor de Dios. Si usted tiene temor de Dios, no va a caminar de forma ambivalente, sino en santidad.
Pero cuando no tenemos ese tipo de relación con Dios, cuando no tenemos temor reverente por su santidad, terminamos siendo personas de doble ánimo, inestables en todos nuestros caminos. Escuche el consejo completo de Santiago. En un momento lo vamos a escuchar con Raquel, pero subrayen ahí las últimas dos líneas de 188, ¿no? Quiere la sabiduría de Dios, pero sin un caminar íntegro y sin estar en conformidad con los mandamientos de Dios, ¿no? Quieres ser sabio, pero mientes. Quieres ser sabio, pero engañas, ¿no? No puede ser a tu manera, como va al canto, lo hice a mi manera. No, tiene que ser como Dios dice. Si no, voy a ser necia. Vamos a subrayar arriba en 189, de ahí la necesidad de entender lo que significa andar en el temor de Dios. Y mira qué claro dice, aquí es la clave. Si usted tiene temor de Dios, no va a caminar de forma ambivalente, sino en santidad. Mi amigo que está viviendo con otra mujer sin casarse, ¿qué le pasó? Fue pastor, pero no está caminando en santidad y ahora ni se puede congregar. ¿Y cómo puede seguir enseñándole la palabra si él no está obedeciendo la palabra? Él tiene que autoengañarse y hacer excusas, como mucha gente hace, ¿no? Y por eso anda siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. ¿Qué dice el consejo, Raquel, de Santiago? Dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. No podemos engañar a Dios, engañamos a la gente, pero es a su manera si quieres bendición en tu vida y quieres honrarle sobre todo. Gracias, Raquel. ¿Puedes adelante, Ale 2? Sí. Santiago está hablando de alguien caracterizado por una inconsistencia en actitud y en espíritu más que de una duda ocasional. ¿Sigo? Sí. Obvio, era muy poco. Entonces, cuando le pedimos a Dios sabiduría, no podemos obtenerla. Necesitamos temor de Dios para que Él, complacido con nuestro caminar en Cristo, quiere iluminar nuestro entendimiento. Y vas a seguir leyendo otro, pero déjame nada más hacer énfasis. Subraya que Santiago está hablando de alguien caracterizado por una inconsistencia en actitud y en espíritu más que de una duda. Es como mi amigo, él está decidiendo contradecir lo que ha sido su vida entera, ¿no? No es consistente en su convicción. Él está haciendo lo que él enseñó a otros que no hiciera, ¿no? Y también necesitamos en la segunda línea, en la segunda frase, necesitamos temor de Dios para que Él, complacido con nuestro caminar en Cristo, quiere iluminar nuestro entendimiento. Si no vivo en santidad y pido sabiduría, dice en Isaías 59:2 que Él no me oye, ¿no? Hay una separación entre Él y yo. No puedo estar viviendo aquí en casa con mi novio y seguir enseñándoles la Biblia. Hay algo que no concuerda, ¿no? No se preocupen, no tengo novio. Solo señor Manchas. Bueno, adelante, Ale. Cuando el rey Salomón pidió sabiduría y entendimiento a Dios para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal, Primera de Reyes 3:9, notemos la respuesta que el Señor dio a esta petición. Y la respuesta lo va a leer Elizabeth, para que todos leen un poco.
Gracias. Y fue del agrado de los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Entonces, importante fue que fue del agrado a los ojos del Señor, porque Él no pidió riquezas, ¿no? Él quería inteligencia para administrar justicia, ¿no? Y Dios le dio, subrayen también, un corazón sabio y entendido. Pero ¿qué pasó? Su relación con Dios no siguió igual. Descuidó su relación con Dios y admitió mujeres paganas en su vida. Es muy sutil. Erika, ¿puedes leer el primer párrafo en página 190? Si sabes, ¿estás donde estamos? Erika. ¿Puedes quitar tu micrófono y solamente contestarme si sabes dónde estamos? 190. La sabiduría es un don de Dios. La sabiduría es un don de Dios y Él la da abundantemente y sin reproche a aquellos que se la piden. Como bien escribió Santiago, Dios es el primer interesado en iluminar nuestro entendimiento para que podamos caminar de manera correcta, honrándolo y complaciéndolo en todo, y evitar así las consecuencias que se derivan de violar los mandamientos del Señor. Gracias. Subrayen eso. La sabiduría es un don de Dios, ¿no? Y Él nos ilumina nuestro entendimiento para que podamos caminar de manera correcta, honrándolo y complaciéndolo en todo, no en algunas cositas, en cómo hablo, cómo me visto, cómo cuido mi salud, cómo lavo mis dientes para cuidar mis dientes que no son míos, son de Dios, como todo, ¿no? Y evitar así las consecuencias que se derivan de violar los mandamientos de Dios. ¿Has sufrido consecuencias por no vivir la vida que Dios quiere que vivas? A lo mejor te casaste tú siendo creyente y te casaste con alguien no creyente, ¿no? A lo mejor, ¿no? Hemos sufrido consecuencias, todos hemos fallado al Señor, ¿no? Ok, la pregunta de los 5 millones de los nuevos que ya son viejos, no sé cómo es el dicho. La pregunta más importante, ¿cómo puedo andar entonces en sabiduría? ¿Quieres saber cómo andar en sabiduría? Por eso me encantó este capítulo, porque es muy práctico. Yo sí quiero andar en sabiduría. Vamos a seguir leyendo ahora con Vicky. Sí, Elenita, gracias. ¿Cómo andar en sabiduría? La vida cristiana es relativamente sencilla, no simplista. La palabra de Dios es sabia, su voluntad es sabia, sus caminos son sabios. Cuando estudiamos y aplicamos la palabra de Dios, cuando tratamos de conocer su voluntad y andar en sus caminos, como resultado, vamos a andar con sabiduría. De esta manera, andar en sabiduría no es tan complejo, no es algo místico, más bien es algo sencillo. Pero lo complicamos, ¿verdad? Y no debe ser tan complicado. Tenemos el manual de la vida. Dios tardó 1600 años en escribirlo, usando 40 diferentes hombres, en 3 diferentes idiomas, en 3 continentes del mundo, todo hablándonos de lo importante de seguir a Jesús. Nos da
manual, dentro del manual de la vida, el libro de Proverbios. El siguiente capítulo es sabiduría en finanzas. ¿Quieres ser sabia con tus finanzas? ¿No? La Biblia habla de todos los temas de la vida para que seamos personas sabias. Ajá. Muy, muy importante eso. Es que vamos a seguirle con ahora Rocío. Bienvenida, Rocío. Tienes que quitar tu micrófono. Eres nueva en Zoom. Tienes que quitar el micrófono para leer. Bien. Bien. Ya, sí, no, es que no la hallaba. Así empezamos todas, no te preocupes. Es si queremos andar, ¿verdad? Sí. Ok. Si queremos andar con sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es conocer su palabra. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Las escrituras nos conectan con la fuente de toda sabiduría, Dios mismo, y nos ayudan a conocerlo y pensar como Él piensa, lo que nos conviene así en personas sabias. Esta es una garantía que la palabra de Dios nos da. Muchas gracias. Vamos a subrayar ahí. Si queremos andar con sabiduría, lo primero es conocer la palabra. Elemental, eso lo repite muchas veces en este capítulo, pero es elemental. ¿Quieres conocerme? Tienes que convivir conmigo, ¿no? ¿Realmente quieres conocerme? Hoy saqué 100 libros más del libro que escribí de Siendo Soltero para Jesús y puedes adquirir tu copia. Así, si queremos conocer a alguien, tenemos que convivir unos con otros. Es sencillo. ¿Quieres ser sabia? Tienes que conocer la palabra para conocer a Dios. No hay de otra. Y también subrayan, las escrituras nos conectan con la fuente de toda sabiduría, Dios mismo, y nos ayudan a conocerlo y pensar como Él piensa. No es cierto, salud Michelle, no es cierto que cuando más convives con alguien, más se parecen. Así dicen de los matrimonios, cuando muchos años han vivido juntos, empiezan a verse como hermanos, ¿no? Pues más que estoy conviviendo con Cristo, más me voy a parecer a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Es que subráyalo. Las escrituras nos conectan con la fuente de toda sabiduría que es Dios mismo y nos ayudan a conocerlo y pensar como Él piensa. ¿No quieres pensar como Él piensa? Yo sí, porque Él siempre piensa bien. Vamos a seguir leyendo ahora con Mary. Mary Jaramillo, veo tu carita linda. ¿Puedes seguir leyendo? Ya. Sí, Elenita. Dice, por otro lado, debemos procurar hacer su voluntad. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, expresa lo siguiente. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo no pide provisión para los colosenses porque él sabe que esas cosas se dan por añadidura. Más bien él pide aquello que solo Dios puede dar, el ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y la razón para recibir sabiduría de lo alto es para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una cosa lleva a la otra de manera natural. Su sabiduría nos lleva a caminar bien. Por eso necesitamos sabiduría. Si vayan ahí, en la página 190, debemos procurar hacer su voluntad.
¿no? Siempre, su voluntad siempre es mejor que la nuestra, ¿no? Y como es la oración ahí, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Así debemos de orar uno por el otro todos los días. Y abajo dice más bien, Él pide aquello que solo Dios puede dar, el de ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿no? Eso tenemos que pedírselo a Dios porque no podemos ir a la tienda a comprarlo. Sería bueno, pero no es así. Y comprensión espiritual. Así es que, y todo es al fin de poder glorificarlo, como es digno del Señor, agradándole en todo. Todo es con ese fin. Y en la página 91 arriba, su sabiduría nos lleva a caminar bien. Cuando me lleno de su sabiduría, mis malas palabras se van de mi boca. Cuando me lleno de sabiduría, empiezo a aconsejar bíblicamente, porque estoy pensando, pues la Biblia dice, ¿no? Así cuando una vez presté mi coche a alguien en Guadalajara y ella atropelló a un señor y lo mató y tuvimos que ir con el juez y el abogado y él dijo, pues hay que mentir, hay que decir que tenía un coche al lado y yo pensé en Proverbios 6 de las cosas que aborrece Dios y le dije, no podemos mentir, tenemos que decir la verdad porque Dios nos pide eso. Y él dijo, ¿son cristianas? Él sabía que solo un cristiano iba a decir la verdad. Así es que esa sabiduría, Dios había llenado mi mente con lo que Él dice. Hay que honrarle, no hay que mentir. Y todo salió increíblemente bien. Así es que siempre honrarle. Vamos a seguir leyendo ahora con Michelle. Necesitamos sabiduría para poder andar correctamente, y solo en la medida en que estudiamos la palabra de Dios y conocemos su voluntad, podemos entender una relación correcta con Él, quien es la fuente de toda sabiduría. Es cuando estamos en una relación genuina con Dios, el que ilumina nuestro entendimiento, haciendo sabio al sencillo. Entonces quizás sea un buen ejercicio para nosotros, si a partir de ahora cuando oremos le pidamos a Dios este tipo de cosas: conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual, la cual va a dar por resultado un buen andar, digno del Señor, que le va a agradar en todo y que va a dar buenos frutos. Gracias. ¿Cuánta sabiduría en esos párrafos, no? Subrayen la primera. Necesitamos sabiduría para poder andar correctamente. ¿Saben qué, chicas? Yo no puedo levantarme de mi cama con la correcta actitud para honrar al Señor si no le digo, Dios, ayúdame a tener la correcta actitud en este día, ¿no? Y yo vivo sola, ni tengo que lidiar con la gente, ¿no? Así es que ustedes, yo sé que es difícil, aunque amas a la gente con la cual vives, a veces es difícil, ¿no? Así es que necesitamos sabiduría para poder andar correctamente. Y solo en la medida en que estudiamos la palabra de Dios y conocemos su voluntad, podemos tener una relación correcta con Él. Por eso tomamos estudios, por eso leo la Biblia todos los días. Por eso me acaba de llegar una Biblia de alguien que cuando la iglesia en Washington dejó de ofrendar para mí, una familia mexicana que vive en los Estados Unidos empezó a ofrendar exactamente lo que ellos dejaron de ofrendar sin saberlo. Y ellos querían bendecir a los misioneros que apoyan y me mandaron una Biblia en español que se llama la Biblia QR, que es de Gene Getz. Yo no sabía que existía, que pones tu teléfono al QR y te da un montón de información más de lo que es agregado a la Biblia y videos y cosas. Así que voy a tener que llevarlo para que lo vean. Yo todavía nada más hoy lo recibí, ¿no? Hay que seguir estudiando, buscar formas para llamarme la atención, ¿no? Que sean interesantes para seguir creciendo en Cristo.
Y ahí al final dice, le pidamos a Dios ese tipo de cosas. Así tenemos que estar orando por nuestra persona, por los demás, conocimiento de su voluntad. Dios, no quiero hacer lo que se me dé la gana, quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Sabiduría, comprensión espiritual, subráyalo, lo cual va a dar por resultado un buen andar, digno del Señor. ¿No es lo que tanto deseas? ¿No? Que le va a agradar en todo y que va a dar buenos frutos. ¿Quieres que tu vida cuente para su gloria? Tenemos que orar así. Úsame. Vamos a seguir leyendo ahora con Tere. Laureano. No sé si la otra Tere esté. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En otras palabras, el cristiano ha sido llamado por Cristo a buscar el reino de Dios primero, confiando en que no necesitamos pedir nada más, pues todo lo demás vendrá por añadidura. Esto fue lo que el rey Salomón hizo cuando Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Salomón solo le pidió al Señor un corazón con entendimiento para juzgar al pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Él puso el reino de Dios primero y por lo tanto Dios le concedió abundante sabiduría, pero no solo eso, sino que también le dijo, también te he dado lo que tú no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Nuestro Dios es un Dios de abundancia, porque Él no carece de nada. Sin embargo, en nuestra naturaleza caída, nuestro Padre con frecuencia tiene que retener sus bendiciones, porque no estamos preparados para manejarlas, como lo vimos en el caso del mismo Salomón. Ajá. Subrayen al principio ahí, hay que buscar el reino de Dios primero. ¿No? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y al final dice, nuestro Dios es un Dios de abundancia porque Él no carece de nada. Es que podemos siempre buscarlo. Pero muchas veces no nos da bendiciones porque yo no sabría qué hacer con esa bendición, ¿no? Sí, Michelle. Estaba leyendo esta parte, entonces me quedé pensando que aquí Dios le da una promesa especial a Salomón cuando le dice, pídeme, y él le iba a conceder y le da dos dones, ¿no? Un don de la sabiduría y luego un don de la riqueza que viene marcado en Eclesiastés. Y el día de ayer, como saben, fue el día que estuvieron hablando en los temas de la escuela de Día de Muerto. Entonces mi hijo por lo general en lectura saca 10 y ayer les venía comentando que le habían sacado un 8. Entonces cuando le pregunté por qué, y me dijo él, porque la maestra me dijo que que pusiera qué hacían en su casa cuando celebraban el Día de Muerto, y que él le dijo no, porque yo no celebro, escribió, no celebro el Día de Muerto porque yo soy cristiano. Entonces a veces es difícil decir que somos cristianos porque conlleva que todo, como Salomón, o nos dejamos contaminar o dejamos que el mundo no nos acepte. Entonces, revisando su cuaderno de mi hijo, sí, efectivamente le puso un 8 la maestra y él había escrito una palabra mal que celebrar, no celebro, con ese y no con C de Carlos. Y la maestra no le corrigió, pero sí le marcó cristiano con su pluma. Entonces, a veces, como Salomón, debemos ser. Yo le decía a mi hijo, no te preocupes, mejor que te pongan un 8 en la tierra y un tache en el cielo. Exactamente. Pero en el cielo, ¿no? Entonces sí, a veces es difícil ir en contra de, pues, de la sabiduría del mundo.
e ir con la sabiduría de Dios. Gracias, Michelle. Lupita. Gracias, les comentaba que estaba escuchando una conferencia y hablaba y decía que cuando nosotros pues volvemos a Cristo y tenemos gozo con Él, que pueden venir tiempos difíciles y que debemos de soportar esos tiempos difíciles. Y creo que algo que a veces perdemos los cristianos, y me incluyo, es el gozo. Creo que muchas veces nos afanamos tanto, nos preocupamos tanto por la sabiduría, las circunstancias, o aprender o obedecer, pero pienso que también nos olvidamos de gozarnos en Dios y de confiar y que tengamos realmente una vida, es más, hasta un rostro, ¿no? Que se ilumine y que refleje nuestra comunión con Dios a pesar de las circunstancias y de las luchas que estemos pasando. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos viendo con el secreto espiritual de Hudson Taylor, ¿no? De que él muchos años vivió sirviendo a Dios, estableciendo el ministerio al interior de la China, pero no con ese gozo, no reposando en el Señor. Siempre cuando en nuestra iglesia, donde yo vaya, veo el coro, trato de hacerles sonreír. Digo, estamos alabando a nuestro Dios, ¿cómo no van a sonreír? No puedo dejar de sonreír cuando estoy cantando si estoy poniendo atención a la letra, ¿no? Si realmente lo estoy diciendo para Cristo. Y tenemos que reflejar ese gozo, ¿no? Así es que tenemos que trabajar en eso y animarnos. No que siempre tienes que tener una sonrisa, pero hay gozo aún en la tribulación que estamos viviendo. Como tu hijo, Michelle, él puede tener gozo y saber que él contestó bien para Dios. Contestó mal para el mundo, pero contestó bien para Dios y puedes premiarlo por eso, ¿no? Y Dios lo va a premiar, porque ¿quién no está oyendo, Elenita? No te oí, Becky. Te está escuchando, Elenita. Te está escuchando Salomón. Que te está escuchando Salomón. Ajá. Bueno, pues Gracias, Elena. no quisiera tener un hijo así. ¿No? Bueno, casi terminamos el capítulo, chicas. Sí, lo vamos a lograr. Estamos ahora con Mari. Cuando dice Salomón. Yo, ¿verdad, Elena? Sí, eres la única Mari. Hay otra que es Mary, casi parecido, pero eres Mari. Perfecto. Salomón alaba la sabiduría. Lo principal de la sabiduría adquiere sabiduría. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquieres inteligencia. Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría, dice el autor bajo inspiración divina. Nada hacemos con conocer la Biblia entera, memorizarla y aún reciclarla. Si no tenemos sabiduría, eso es mero conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento, pero les faltó sabiduría. ¿Cuál era la relación de los fariseos con Dios? Ninguna. Aunque conocían la palabra y la recitaban de memoria, eso no servía para transformar su vida. Por eso no se trata de conocimiento. Necesitamos aplicar ese conocimiento a la vida diaria de manera correcta. De eso se trata la sabiduría y esta solo proviene de Dios. Brian, párrafo tan impactante también, otra vez. Nada hacemos con conocer la Biblia entera, memorizarla y aún recitarla si no tenemos sabiduría. Eso es mero conocimiento. Y saben, es increíble, pero aún hay personas que toman estudios bíblicos para tener conocimiento y no son ni salvos. Los fariseos tenían mucho conocimiento. Aunque conocían, subrayan las últimas frases, aunque conocían la palabra y la recitaban de memoria, eso no servía para transformar su vida. No se trata de conocimiento,
Se trata de aplicar el conocimiento, aplicar ese conocimiento. Subrayenlo en la página 192. Aplicar ese conocimiento cuando a la vida diaria de manera correcta en todo lo que hacemos. De eso se trata la sabiduría y eso viene de Dios y eso viene con mi relación con Él, de haber nacido de nuevo, de estar alimentándome de la palabra, de temer a Dios porque lo voy conociendo y eso me da sabiduría. ¿Ves cómo es el ciclo? Vamos a seguir leyendo con Susi. Buenas noches, hermanas. Observemos la queja del autor del libro de Proverbios con relación a aquellos que no tienen sabiduría. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento. Proverbios 1:22. La idea es que hay un grupo de personas que no solo son simples o ignorantes, sino que además están contentas con la simpleza. No les molesta e incluso la aman. Ellos cosecharán sus consecuencias. Así es que Proverbios está lleno de esos tipos de consejos, ¿no? No queremos ser simples, no queremos ser ignorantes. Vamos a seguir leyendo con Tere Delgado. ¿Ya está tu mamá en casa? Sí, aquí están escuchando a mi mamá, mi tía y mi prima. Ya tiene todo Acapulco en su casa de su familia. Gracias a Dios están bien. Sí, aquí están tomando el estudio también conmigo. Qué bueno. Reflexión final. No, estamos en la sabiduría, no se aprende. Es en la página 192, sí, perdón. La sabiduría no se aprende ni se consigue con un título académico. La sabiduría proviene de lo alto. Por lo tanto, necesitamos ir a la fuente de sabiduría, el Dios del cielo y la tierra. Él es quien puede iluminar nuestro entendimiento a través de su palabra y su espíritu que mora en nosotros para enseñarnos cómo caminar con integridad y sabiduría delante de Él. Así de sencillo, chicas. La sabiduría no se aprende, no es porque tomas tantos cursos, ni se consigue con un título académico que eres la profesora de religión, ¿no? La sabiduría proviene de lo alto, proviene porque he nacido de nuevo, porque tengo una relación correcta con Dios, ¿no? Viene del Dios del cielo, ¿no? Entendiendo a través de su palabra y su espíritu, otra vez lo repite de otra manera. Y tener ese correcto andar con él. Vamos a seguir leyendo con Carmen. Buenas noches. Él es quien puede iluminar nuestro entendimiento a través de su palabra y su espíritu que mora. ¿No es ahí? No. Por último. Por último. Ajá. Por último, además de conocer su palabra y hacer su voluntad, si queremos caminar con sabiduría, es importante andar en sus caminos. Ahora bien, una cosa es conocer a Dios y su palabra, y otra muy distinta es conocer sus caminos. Es decir, conocer cómo Dios obra, hasta donde nuestra humanidad nos permita. El apóstol Pablo exclama en Romanos 11:33, «Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios son inescrutables. Por lo tanto, no se trata de predecir la forma en que Dios va a obrar. Dios es impredecible. Más bien, se trata de conocer en intimidad a Dios y su palabra, de manera que podamos reconocer que Él es consecuente con su manera de obrar, con su carácter y con su revelación, y por lo tanto podamos, como Moisés, conocer sus caminos. Salmo 103:7, y andar en ellos. La voz de Dios siempre es consecuente. Sí, y espera un momento en esas cosas que vamos a hacer énfasis. Entonces, subrayen andar en sus caminos, que está en letra de molde, ¿no?
conocer cómo Dios obra y cómo va a ser a través de su palabra y pasar tiempo con Él a solas. ¿Te aburres cuando estás a solas con Dios? ¿O añores estar a solas con Él? ¿No? La voz de Dios siempre es consecuente y aquí es consecuente con su palabra, siempre va a decir lo mismo, con su carácter, subrayen todas esas cosas, con sus propósitos, con mi crecimiento espiritual y con las responsabilidades que Él me impone. Él no cambia, Él tiene la misma idea en cada una de esas áreas para que nosotros podamos andar en sus caminos, en todo lo que hacemos. Y ahora la reflexión final con Gaby Cárdenas. Parte de la reflexión y seguimos con la reflexión final. En la palabra de Dios, la sabiduría y la integridad son consideradas virtudes supremas. En Job 28:18, Dios compara la sabiduría con la riqueza y dice: coral y cristal ni se mencionan. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. De igual manera, Dios compara la sabiduría con las posesiones y dice: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Lo que el Señor nos está diciendo a través de estos pasajes es que es mejor ser pobre pero tener temor de Dios, quien es la fuente de la sabiduría, que tener cualquier otra cosa en la vida. ¿Quién quiere decir amén? ¿No? Subraya la adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas, ¿no? Me encanta este versículo, ¿no? Es mejor lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Es mejor ser pobre, o sea, no tener dinero, pero tener temor a Dios y ser sabia. Adelante, Delia o Lolita, ¿tú quieres leer? Si no, Delia, quien quite su micrófono primero. Okay. La sabiduría es mejor que las riquezas y las posesiones, porque cuando andamos sabiamente, Dios se complace en nosotros y nos bendice en su provisión. Salmos 34:9. Con su bonanza. 31. El número de los salmos, nada más lo que nos da. Okay. Con su amor, con su instrucción, con su compasión y con su confianza. Todo esto es el resultado de andar en él, en el temor de Dios, que la palabra de Dios afirma es el principio de la sabiduría. Así es que subrayen el principio ahí. La sabiduría es mejor que las riquezas. Si no tienes riquezas, busca la sabiduría del Señor y serás rica en sabiduría, que es mejor, ¿no? La sabiduría es mejor que las riquezas y las posesiones, porque cuando andamos sabiamente, ¿no? Dios se complace en nosotros y nos bendice con su provisión, subráyalo, su bonanza, su amor, su instrucción, su compasión, su confianza. 1000 veces más prefiero tener todo eso que tener mucho dinero. La verdad, es mejor tener ese gozo de estar en Cristo que todo el dinero del mundo. Y todo esto es el resultado de andar en el temor del Señor, porque lo amo, porque leo su palabra, porque busco tener intimidad con Él. Lulucita, ¿puedes seguir leyendo? Buenas noches. Buenas noches. Por lo tanto, ¿puede el simple salir de la simpleza? No. Él necesita... No, Lulucita, tuve que mutarte porque no me oyes. Estamos en, pero ¿cómo puede el simple salir? Quita tu micrófono y empieza ahí. Estamos en el casi el último párrafo de esta página. Sí, pero ¿cómo puede el simple salir de la simpleza? Él necesita más reflexión, más tiempo de meditación en la palabra de Dios.
Deténgase por un momento a escuchar las conversaciones de muchos cristianos y trate de medir el nivel de profundidad de ellas. A menudo no tienen ni media pulgada de profundidad porque hablan de las mismas simplezas que hablan los inconversos. Política, deportes, el último evento social y otros temas por el estilo. Pasan 2-3 horas en conversaciones vanas y al día siguiente vuelven a reunirse y ya hablan de lo mismo. Salomón escribió el libro de Proverbios precisamente para poner el fin de eso. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucciones en sabiduría, conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Como bien dijo Richard Foster, en uno de sus libros, la superficialidad en la maldición de esta generación, la doctrina de la santificación instantánea es un problema espiritual instantáneo. Muchas gracias, Lulucita. Él ha dicho lo que muchas veces yo veo cuando nos reunimos a comer. La plática cuando salgo con ustedes siempre gira alrededor de Cristo. Sí sabemos hablar de otras cosas, pero siempre regresa a Cristo. Disfrutamos estar juntas. Fuimos con Leo el otro día por su cumple y le pregunté, ¿qué quieres ver que el Señor haga en tu vida para el próximo año? Hablamos de Cristo, ¿no? De cómo crecer en Cristo. Así es que si tú sientes que tú eres una persona simple, que no hay profundidad de Cristo en tu vida, que eres superficial en Cristo, ¿qué necesitas? Necesitas más reflexión, subráyalo, más tiempo de meditación en la palabra de Dios. Enciérrate en tu casa y no salgas hasta que algo pase en tu vida. Pasa tiempo con Cristo, ¿no? Y a veces yo veo Navidad, uno, piensa en la comida, en todo y estar con gente y todo es lindo. Pero ¿alguna vez has pensado, quédate en tu casa sola y pasa tiempo con Cristo? Es su cumpleaños. ¿No? También subrayan, toda la gente se reúne, pasan 2-3 horas en conversaciones vanas. Yo digo, a veces es muy difícil, hablo con gente y nunca toco alma y siento tristeza porque no toqué alma. No sé si me explico con eso, pero somos muy superficiales. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y no quiero oír, no, me siento muy mal. No, tenemos que no correr tanto y escuchar el corazón de la gente. Vicky y después Lupita. Algo rápido. Bueno, nosotros, ya sabes que Michelle y yo vamos a la misma iglesia y ella nos ha invitado a su casa a comer y llega su suegro que también es pastor y su cuñado. Y la verdad me maravillé porque como tú comentas, pues no hablamos de otra cosa más que de Cristo y estamos compartiendo y su suegro toca la guitarra, bueno, también Michelle toca la guitarra, pero su suegro ese día tocó la guitarra y estuvimos cantando alabanzas y la verdad fue algo maravilloso. Es lindo y así deben de ser las reuniones navideñas, que alguien dé un mensaje breve, no tiene que ser horas, que canten, que cada uno comparta algo. Es cumpleaños de Cristo. Subrayan al final lo que dijo Richard Foster, en uno de sus libros, la superficialidad es la maldición de esa generación. Somos superficiales. Te pregunto cómo estás y te contesto, ¿bien? No escucho el corazón de la gente. A ver cómo están. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema espiritual instantáneo. No quiero tomar tiempo para profundizar. Y vamos a terminar este capítulo monumental con Chuy. ¿Puedes hacernos el honor en leer el último párrafo, Chuy?
Hola, buenas noches. Buenas noches. Dice, ¿cuántos de nosotros hemos leído el libro de Proverbios con este propósito? Este libro fue escrito por el hombre más sabio del mundo. Para ser exactos, la mayor parte del libro, bajo inspiración divina. Por eso, deberíamos prestar mucha atención a lo que Dios tiene que decirnos a través de él. No es un libro de promesas, es un libro de sabiduría aplicable a múltiples áreas de la vida, desde cómo criar a los hijos hasta cómo no endeudarnos. Toda esa sabiduría está a nuestro alcance. Y Salomón dice que escribió el libro para corregir a los simples, para ayudarlos a entender, para enseñar a los jóvenes a que tengan prudencia y dirección, para enseñarles a discernir dichos profundos. Y discreción, ¿no? No dirección, discreción. Discreción. Vamos a subrayar aquí. Es un libro de sabiduría aplicable a múltiples áreas de nuestras vidas, ¿no? Salomón dice que escribió el libro para corregir los simples, que a veces somos esos simples, para ayudarlos a entender, para enseñar a los jóvenes a que tengan prudencia, discreción, para enseñarles a discernir dichos profundos. Chicas, Dios no quiere que seamos superficiales. Él es un Dios que busca la profundidad de nuestro ser y debemos de cultivar esas amistades profundas, tocar almas, así le digo. Bueno, sí voy a pedir a Vicky si tú puedes guiarnos en oración para terminar, porque querías orar al principio, a menos de que alguien quiere decir otra cosa. Este capítulo. Y mira, si tú tienes problemas con dinero, el próximo capítulo especialmente es para ti. Así es que léenlo. Vamos a tener que dividirlo en 3 partes, si no 4, en las próximas semanas que tenemos antes del fin de nuestro curso de este año. Vicky, ¿quisieras guiarnos en oración? ¿Dónde estás? Sí, Elenita, sí. Bueno, pues vamos a orar, hermanas. Señor Dios, Rey del universo, a ti te agradecemos en esta noche por este estudio maravilloso que nos has permitido que Elenita nos comparta. Este libro es algo maravilloso. Pastor Miguel Núñez, de verdad Dios síguelo bendiciendo y síguele dando sabiduría para que nos siga compartiendo tu palabra. Ahora, Padre, pues también queremos suplicarte y rogarte que nos ayudes a vivir en sabiduría y en integridad. Ayúdanos a aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo de este libro. Ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a tocar esas almas, como dice Elenita. Ayúdanos a no cansarnos, a donde vayamos, hablemos de tu palabra. Ayúdanos ahora, Padre, y te rogamos porque en esta noche también tú nos ayudes a guardar todo esto que nos has enseñado hoy en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias por la vida de Elenita, gracias por la vida de todas mis hermanas que pues son responsables al estar cada 8 días escuchando este maravilloso libro. Gracias por sus vidas, síguelas alentando, animando y sígueles dando sabiduría, porque es lo que pedimos esta noche para todas. Danos esa sabiduría que solo proviene de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.